Hay una guerra que el mundo entero vio, pero que casi nadie entendió. Una guerra que duró 12 días y que sacudió el orden de Oriente Medio como no había ocurrido en décadas. Una guerra que terminó antes de que la mayoría de las personas pudiera comprender lo que estaba pasando. Y sin embargo, detrás de esas 12 jornadas de misiles y explosiones existen capas de historia, secretos y paradojas que los noticieros nunca llegaron a contar, porque la verdad más profunda sobre el conflicto entre Irán e Israel no está en las imágenes de los bombardeos ni en los discursos de los líderes. Está en lo que ocurrió antes, mucho antes, durante décadas de operaciones invisibles, alianzas impensables y decisiones tomadas en la oscuridad. Hoy vamos a abrir ese archivo cerrado. Vamos a recorrer 6 datos que pocos conocen sobre esta guerra, 6 hechos que cambian por completo la forma en que se ve este conflicto. Desde una alianza secreta que duró 30 años y que casi nadie recuerda, hasta bases de lanzamiento clandestinas que el Mossad instaló dentro del propio territorio iraní. Desde el arma invisible que paralizó a Irán sin disparar un solo misil, hasta la paradoja geopolítica más llamativa del siglo XXI. Cada uno de estos datos es un golpe directo a la versión simplificada que la mayoría de la gente tiene sobre este conflicto. Así que prepárese, porque lo que viene a continuación va a cambiar su perspectiva de forma permanente. La primera curiosidad es la que más incomoda a quienes siguen el conflicto desde hace años. Incomoda porque destruye de un solo golpe la narrativa del odio eterno, del enfrentamiento inevitable, de 2 pueblos condenados a ser enemigos desde siempre. La incomodidad proviene de un hecho verificable, documentado, y que aparece en los archivos diplomáticos de ambos países. Durante décadas, Irán e Israel no fueron enemigos, fueron aliados. Cuando el Estado de Israel fue fundado en mayo de 1948, el mundo árabe reaccionó con hostilidad inmediata. Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano declararon la guerra al nuevo Estado hebreo en cuestión de horas. En ese momento de total aislamiento regional, un país de mayoría musulmana tomó una decisión que sorprendió al mundo entero. Irán se convirtió en el segundo país de mayoría musulmana en reconocer oficialmente al Estado de Israel. Solo Turquía lo había hecho antes. El resto del mundo islámico miraba con hostilidad. Teherán extendió la mano. Lo que siguió no fue simplemente una relación diplomática formal, fue una alianza profunda, operativa, construida sobre intereses económicos, militares y de inteligencia. Y a partir de 1955, Irán comenzó a vender petróleo a Israel a precios rebajados. Israel tenía acceso garantizado al crudo iraní en un entorno regional donde sus vecinos le habían declarado el boicot energético. Para Irán, esa relación representaba una fuente estable de ingresos y un vínculo directo con Occidente. Era una operación que convenía a ambos lados. Pero la colaboración fue mucho más lejos que el comercio de petróleo. Los servicios secretos de los 2 estados construyeron una relación de trabajo que hoy parece sacada de una novela de espionaje. El Mossad israelí y el Savak iraní, la agencia de inteligencia del Shah Mohammad Reza Pahlavi, intercambiaban información, coordinaban operaciones y se formaban mutuamente. Los agentes de un país entrenaban a los del otro. Los analistas compartían datos sobre sus enemigos comunes, y el enemigo común era claro: la Unión Soviética y los regímenes nacionalistas árabes que amenazaban la estabilidad de ambos países. En ese contexto, la alianza tenía una lógica perfecta. Irán e Israel eran 2 potencias no árabes en un mar de estados que querían destruirlos. Esta relación fue descrita por los estrategas de la época como la doctrina de la periferia.
La idea era que los países en los bordes del mundo árabe debían unirse para contrarrestar la presión de los estados árabes del centro, Israel en el oeste, Irán en el este, y también Etiopía y Turquía formaban parte de este esquema informal. Durante décadas, esa doctrina funcionó en silencio. Las relaciones se mantenían con un perfil diplomático deliberadamente bajo, sin una embajada israelí visible en Teherán, pero con canales de comunicación activos y una colaboración que era un secreto a voces entre los servicios de inteligencia de Occidente. Todo se derrumbó en 1979. La revolución islámica que derrocó al Shah y llevó al poder al ayatollah Ruhollah Khomeini no fue solo un cambio de gobierno, fue una ruptura civilizacional. En cuestión de meses, Irán pasó de ser aliado estratégico de Israel a ser su enemigo declarado. El lenguaje cambió de golpe. El nuevo régimen adoptó la causa palestina como bandera central de su política exterior y comenzó a usar contra Israel el vocabulario más violento imaginable. La alianza de 30 años quedó pulverizada en un instante. Dos países que habían construido juntos redes de inteligencia, que habían compartido petróleo y secretos, que habían entrenado juntos a sus agentes, se convirtieron en archienemigos. Y lo hicieron tan completamente que hoy la mayoría de la gente ni siquiera sabe que alguna vez fueron amigos. La segunda curiosidad empieza exactamente donde terminó la primera. Porque el año 1979 no inauguró una guerra abierta. Lo que inauguró fue algo más sutil, más costoso y más peligroso que cualquier conflicto convencional. Lo que comenzó fue una guerra en la sombra que duró más de 40 años y que pocos observadores exteriores llegaron a comprender en toda su magnitud. Piense en esto. Durante décadas, Irán e Israel se atacaron mutuamente de manera constante, pero ninguno de los dos admitía casi nunca su participación. Era una guerra sin frente de batalla visible, sin declaraciones formales de hostilidades, sin uniformes ni banderas en los titulares. Era una guerra que se libraba en laboratorios de computación, en estacionamientos de Damasco, en barcos de carga que cruzaban el Golfo de Omán y en los archivos encriptados de servidores que nadie jamás identificó públicamente. En ese periodo, Israel llevó a cabo una serie de acciones que cambiaron el equilibrio de poder en la región, sin que ninguna incluyera un ataque declarado. En 2010, el virus informático Stuxnet destruyó miles de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en la instalación nuclear de Natanz. Las máquinas iraníes simplemente comenzaron a funcionar mal, a acelerarse y detenerse de manera errática, hasta que se destruyeron desde adentro. El virus fue tan sofisticado que los expertos tardaron más de un año en entender lo que había pasado. Era un arma diseñada exclusivamente para atacar un modelo específico de maquinaria industrial, y fue tan precisa que durante meses los técnicos iraníes creyeron que el problema era un error humano. Se estima que Stuxnet retrasó el programa nuclear iraní al menos 2 años, y nadie reclamó su autoría durante años. Solo más tarde, fuentes filtradas confirmaron lo que los analistas ya sospechaban. Había sido una operación conjunta entre Israel y los Estados Unidos. Pero la guerra en la sombra no se limitó al ciberespacio. Tuvo víctimas de carne y hueso. A partir de 2010, una serie de científicos nucleares iraníes comenzaron a morir en circunstancias que el régimen de Teherán atribuyó al Mossad. Mohsen Fakhrizadeh, considerado por las agencias de inteligencia occidentales como el cerebro del programa secreto de armas nucleares de Irán, fue asesinado en noviembre de 2020 en las afueras de Teherán. El ataque fue ejecutado con una sofisticación que aún provoca debate entre los expertos. Una ametralladora remota instalada en un camión fue activada de manera autónoma usando inteligencia artificial. El arma disparó
y dejó sin vida al científico más importante del programa nuclear iraní. Israel no confirmó su participación, pero tampoco la negó, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó directamente al Estado hebreo de ser el responsable. Fakhrizadeh no fue el único. Varios otros científicos murieron o desaparecieron durante esos años. Instalaciones de investigación sufrieron explosiones cuyas causas nunca fueron explicadas oficialmente. Barcos con bandera israelí aparecieron dañados en el Golfo de Omán en circunstancias que Irán nunca reconoció abiertamente. Irán respondía por su lado a través de grupos que financiaba y entrenaba en el Líbano, en Siria, en Gaza y en Yemen. La guerra no tenía un frente. Tenía 1000 frentes simultáneos, todos negables, todos invisibles para el ojo casual. Lo más sorprendente de esta guerra en la sombra es cuánto tiempo duró sin convertirse en una guerra abierta. 45 años de hostilidades permanentes, de operaciones encubiertas, de ataques nunca reconocidos, hasta que en junio de 2025 todo eso cambió. La tercera curiosidad tiene que ver con una paradoja que los medios de comunicación rara vez se detuvieron a analizar. Es la paradoja del tamaño. Porque cuando uno observa los números en frío, la lógica de este conflicto parece completamente invertida. Israel tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Irán tiene más de 90 millones. Israel ocupa poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Irán se extiende sobre más de 1.650.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más de 80 veces más grande. Israel y el territorio iraní no comparten ninguna frontera. Están separados por más de 1.000 kilómetros de otros países. Irán tiene el ejército más grande de la región, décadas de experiencia en guerra de baja intensidad y una red de aliados que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Y sin embargo, fue Israel quien atacó primero. Fue Israel quien en la madrugada del 13 de junio de 2025 lanzó una operación militar que apuntó simultáneamente a docenas de instalaciones dentro del territorio iraní. Más de 200 aeronaves, más de 330 municiones, aproximadamente 100 objetivos en una sola noche, instalaciones nucleares, cuarteles generales militares, residencias de altos funcionarios del programa de defensa. Una operación de una escala que no tenía precedentes en la historia de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Cómo es posible que un país de 10 millones de personas ataque de esa manera a un estado que lo supera 10 veces en población y 80 veces en territorio? La respuesta es que el tamaño absoluto no determina el poder en la era moderna. Lo que determina el poder es la capacidad tecnológica, la inteligencia estratégica, el acceso a financiamiento y la voluntad política para actuar. En todos esos factores, Israel tenía ventajas decisivas sobre Irán. Y además, contaba con algo que Irán no tenía: el respaldo explícito de la potencia más grande del planeta. El analista Stephen Walt señaló algo que pocos se habían atrevido a decir en voz alta: que Israel, con sus 10 millones de habitantes, se comporta en la región como una potencia hegemónica, pero no porque sea realmente una potencia independiente. Lo hace porque sin el apoyo constante de los Estados Unidos no podría mantener esa posición. Es, en cierto sentido, la fuerza subsidiaria de Washington en Oriente Medio. Eso no disminuye la capacidad operativa israelí, pero explica la paradoja del tamaño. Israel ataca porque sabe que no lo hace solo. La cuarta curiosidad es la que más directamente ilustra el nivel de sofisticación que alcanzó este conflicto, y es también la que suena más inverosímil la primera vez que uno la escucha. De acuerdo con las informaciones filtradas a los medios tras el inicio de la guerra en junio de 2025,
El Mossad habría establecido bases secretas de lanzamiento de drones dentro del propio territorio de Irán. Deténgase un momento con eso. No bases en la frontera, no en Siria, ni en Irak, ni en otro país de la región. Dentro de Irán, en el corazón del país que por 45 años había sido el enemigo declarado de Israel. Las informaciones, nunca confirmadas oficialmente por ninguno de los dos gobiernos, indicaban que estas instalaciones clandestinas habrían sido utilizadas para atacar sistemas de lanzamiento de misiles iraníes desde el interior mismo del territorio donde esos sistemas se encontraban. La lógica táctica es clara. Los sistemas de defensa aérea iraníes estaban diseñados para detectar amenazas que vinieran de afuera. Nadie diseña sus defensas para enfrentar un ataque que se origina desde adentro. Si las informaciones son correctas, el Mossad encontró la única vulnerabilidad del escudo de defensa iraní y la explotó de manera sistemática. Pero el verdadero impacto de este dato no está en la táctica, está en lo que implica sobre la penetración de la inteligencia israelí dentro de Irán. Para establecer bases operativas dentro de un país enemigo, con toda la logística que eso implica, se necesitan años de trabajo de infiltración. Se necesitan redes de colaboradores locales, cadenas de suministro invisibles, comunicaciones que no puedan ser rastreadas. El hecho de que esto haya sido posible, si las informaciones son correctas, significa que el Mossad había penetrado la infraestructura de seguridad iraní a un nivel que Teherán no había detectado ni neutralizado. Es el tipo de operación de inteligencia que aparece en las películas, pero que rara vez ocurre en la realidad. Y si ocurrió, significa que los servicios de inteligencia iraníes tenían un problema de seguridad interno de proporciones que su propio gobierno probablemente todavía no comprende del todo. Esto también explica en parte por qué la primera oleada de ataques israelíes el 13 de junio tomó por sorpresa a las autoridades iraníes. Funcionarios israelíes lo dijeron explícitamente: los ataques sorprendieron al régimen. No era solo que los misiles llegaran más rápido de lo esperado, era que llegaban de ángulos que las defensas iraníes no anticipaban, neutralizando sistemas de alerta temprana antes de que pudieran activarse. La quinta curiosidad destruye otro mito muy común sobre este conflicto, el mito de la guerra sin fin, del enfrentamiento interminable, de Oriente Medio como ese lugar donde los conflictos nunca se resuelven y siempre escalan. La guerra abierta entre Irán e Israel en 2025 duró 12 días, solo 12 días. El 13 de junio, Israel inició la operación que bautizó como León Naciente. En las primeras horas, más de 100 objetivos fueron atacados dentro de Irán. Instalaciones del programa nuclear, incluyendo 27 instalaciones, más los sitios de enriquecimiento de uranio, bases del alto mando militar, oficinas de la Guardia Revolucionaria. En los ataques iniciales murieron al menos 70 personas solo en Teherán, entre ellos al menos 9 científicos involucrados en el programa nuclear, incluyendo físicos especializados en reactores y el rector de la Universidad Islámica Assad. Irán respondió lanzando misiles balísticos y drones sobre ciudades israelíes. El Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv recibió impactos. Instalaciones energéticas en Haifa fueron alcanzadas. 28 israelíes murieron, la gran mayoría civiles. Miles resultaron heridos. Las autopistas alrededor de Teherán colapsaron con la huida de habitantes hacia zonas rurales. Los pasos fronterizos hacia Turquía quedaron bloqueados por el éxodo de personas que buscaban salir del país. Y entonces ocurrió algo que muchos analistas no anticipaban. El 22 de junio, 9 días después del inicio de los ataques israelíes, los Estados Unidos entraron directamente en el conflicto.
Fue la primera vez en la historia moderna que Washington atacaba directamente instalaciones dentro del territorio iraní. 3 instalaciones nucleares, las de Fordow, Natanz e Isfahán, los 3 pilares del programa nuclear iraní, fueron bombardeadas en una sola noche. El presidente Donald Trump dijo que las ambiciones nucleares de Irán habían sido destruidas. Irán respondió atacando la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, con misiles de largo alcance. Nadie resultó herido en ese ataque, pero el mensaje era claro. Teherán podía alcanzar bases estadounidenses en la región. Pocos días después, Trump anunció un cese al fuego. Los combates se detuvieron. La guerra más directa entre 2 de los actores más importantes de Oriente Medio en décadas había terminado en menos de 2 semanas. La velocidad del final sorprendió al mundo entero. Netanyahu había calculado que la operación duraría 2 semanas. Terminó exactamente en ese plazo, y lo que quedó después del cese al fuego no era simplemente una pausa en el conflicto. Era un nuevo mapa de poder en la región. La sexta curiosidad es quizás la más difícil de ver desde adentro del conflicto, porque requiere dar unos pasos atrás y mirar el cuadro completo. Es la curiosidad del contexto histórico más amplio, porque lo que ocurrió en junio de 2025 no fue solo una guerra de 12 días entre 2 países de Oriente Medio. Fue un momento de reconfiguración geopolítica comparable, según varios analistas, con los acuerdos que redibujaron el mapa de la región hace más de 100 años. En 1916, el Reino Unido y Francia firmaron en secreto el Acuerdo Sykes-Picot. En ese documento, los 2 imperios coloniales trazaron a lápiz las fronteras de Oriente Medio sobre un mapa, dividiendo entre sí el territorio que hasta entonces había pertenecido al Imperio Otomano. Esas líneas, dibujadas en una oficina de Londres sin consultar a nadie que viviera en la región, determinaron la existencia y la forma de países como Irak, Siria, Líbano y Jordania. Las consecuencias de esas líneas todavía se sienten hoy. Conflictos que parecen incomprensibles tienen su raíz en fronteras que fueron trazadas para satisfacer intereses imperiales hace más de un siglo. Analistas del Real Instituto Elcano y otras instituciones de análisis estratégico compararon directamente lo que ocurrió en 2025 con aquel momento de 1916. La operación israelí, respaldada por Estados Unidos, no solo destruyó instalaciones nucleares. Buscaba, según esas interpretaciones, reorganizar toda la región y establecer a Israel como la fuerza dominante de Oriente Medio. Un nuevo Sykes-Picot, esta vez sin mapa en papel, pero con el mismo objetivo de fondo: redefinir quién controla el equilibrio de poder en una de las zonas más estratégicas del planeta. Pero hay un detalle que esas comparaciones históricas a veces omiten. El acuerdo Sykes-Picot de 1916 se hizo en secreto, sin que las poblaciones afectadas supieran nada. El reordenamiento de 2025 se hizo delante de las cámaras del mundo entero, en tiempo real, con cada misil rastreado por satélite y cada declaración transmitida por redes sociales a millones de personas en cuestión de segundos. Y sin embargo, la comprensión real de lo que estaba ocurriendo siguió siendo escasa, porque los titulares mostraron los explosivos, pero no explicaron la historia. Mostraron los misiles, pero no el contexto de 45 años que los hizo posibles. Mostraron la guerra de 12 días sin mostrar la guerra de 4 décadas que vino antes. Hay otro elemento de esta sexta curiosidad que merece atención especial. La guerra entre Irán e Israel en 2025 no ocurrió en el vacío. Se superpuso a otros conflictos activos en la región. La guerra en Gaza, los ataques israelíes a Hezbollah en el Líbano, el enfrentamiento con los hutíes en Yemen. Irán había atacado directamente a Israel en abril de 2024
lanzando más de 300 proyectiles desde su territorio, la primera vez que lo hacía de manera directa. Israel había respondido con una serie de acciones que degradaron progresivamente las capacidades de los aliados iraníes en la región. Para cuando llegó junio de 2025, los estrategas israelíes calculaban que tenían una ventana de oportunidad histórica. Sus enemigos más cercanos estaban debilitados. El apoyo de Washington era explícito y el programa nuclear iraní estaba, según las estimaciones de inteligencia, a meses de producir material suficiente para un arma. Esa convergencia de factores fue la que convirtió años de operaciones encubiertas en una guerra declarada. Y lo más significativo de todo esto es algo que quizás solo se podrá evaluar con la distancia de los años. El cese al fuego de junio de 2025 no resolvió ninguna de las tensiones de fondo que existían entre Irán e Israel desde 1979. Las armas callaron, pero los archivos de la CIA y del Mossad siguieron abiertos. Las redes de inteligencia siguieron operando. Las sanciones continuaron. El programa nuclear iraní quedó dañado pero no destruido. Y la doctrina de ambos países, la que dice que el otro es una amenaza existencial que no puede tolerarse, no desapareció con los misiles. La guerra de los 12 días fue un capítulo dramático y definitorio, pero no es el último capítulo. Es solo el más reciente en una historia que comenzó mucho antes de que la mayoría de la gente prestara atención, y que continuará de maneras que todavía no es posible predecir con certeza. Lo que sí es posible decir con certeza es esto: los conflictos que parecen simples nunca lo son. La imagen del enemigo eterno esconde alianzas olvidadas. La guerra visible esconde décadas de guerra invisible. El ataque que parece repentino lleva años de preparación, y el país que parece pequeño puede actuar como una potencia si tiene la tecnología adecuada, la inteligencia suficiente y el respaldo del socio correcto. Irán e Israel fueron aliados durante 30 años. Luego se convirtieron en enemigos durante 45. Libraron una guerra en la sombra durante 4 décadas antes de lanzar misiles abiertamente. El Mossad instaló bases de lanzamiento dentro del país enemigo. La guerra más directa entre ellos duró 12 días. Y lo que ocurrió en esos 12 días se compara con los acuerdos que redibujaron el mapa de Oriente Medio hace más de un siglo. Esos son los 6 datos que los titulares no contaron. Y ahora que los conoce, la próxima vez que vea una noticia sobre Oriente Medio, va a ver algo completamente diferente a lo que veía antes.